Fernández, estudiante regular de la Universidad Fermín Toro. Esta es la cátedra de Derecho Civil Obligaciones. Y bueno, en este momento vamos a hablar sobre una institución de esta rama del derecho civil que tiene que ver con la transmisión de las obligaciones. La obligación, podemos recordar que no es más pues que digamos que aquella relación que se genera entre dos personas que se colocan, una como deudora y otra como acreedora, frente a un vínculo, frente a una relación que los ata y los obliga a que el deudor realice una prestación y el acreedor tenga un derecho frente a su deudor. Esto pues es lo que debemos entender como obligación, y empezamos pues a dilucidar lo que es el concepto de la transmisión de la obligación. La transmisión de la obligación no es más que llevar una relación como la que habíamos dicho anteriormente a personas distintas de las que originalmente fueron concebidas. Vamos a ponerlo de una forma un poco más práctica o más didáctica. Tenemos una relación de obligación entre dos personas y estas personas pueden a terceras personas traspasar o transmitir dicha relación. Puede darse de forma activa o de forma pasiva. Esto lo vamos a ir también dilucidando a medida que se vaya desarrollando el tema. Entonces, bueno, la continuación de la obligación entre dos personas distintas de las cuales originalmente fue concebida la obligación. Esto es la transmisión de las obligaciones. Se puede dar la transmisión de dos formas o dos clases de transmisión, una por acto entre vivos y otra por actos mortis causa. Nos plantea la cátedra que los actos mortis causa escapa del estudio de esta materia. Sin embargo, podemos decir grosso modo que los actos de la transmisión de la obligación mortis causa se realizan cuando el deudor muere y pasan todas las obligaciones y todos los derechos a sus herederos, y también pasa con los acreedores. Sin embargo, bueno, dicho esto grosso modo, vamos a explicar entonces qué son la transmisión de las obligaciones por actos entre vivos. Lo primero que tenemos que decir es que se transmite las obligaciones a través de las diferentes formas cómo se transmite un derecho o se transmiten bien en el ordenamiento jurídico, con algunas excepciones. Por ejemplo, los derechos personalísimos no se transmiten. Sin embargo, pues abarca todos aquellos casos en que una persona adquiere un derecho. Es decir, podemos nosotros transmitir o ceder una obligación o un derecho a través de la venta, a través de la cesión de crédito propiamente cuando te colocas como acreedor. Podemos también a través de la donación, ¿ok? A través de la permuta podemos nosotros ceder las obligaciones. Estas son unas de las formas en las que nosotros podemos ceder nuestras obligaciones. Vemos pues que dilucidado que son la transmisión de las obligaciones por actos entre vivos, vamos a explicar qué es la transmisión pasiva y qué es la transmisión activa. Esto tiene que ver con la posición del sujeto frente a la relación de obligación, si eres acreedor o eres deudor. La transmisión pasiva no es más que la posición de deudor en la que estás frente a una relación o a un vínculo con otra persona, un vínculo jurídico que es una obligación. Esta posición o esta transmisión pasiva no es más que la cesión, por llamarlo de una forma, que el deudor hace de su obligación a una tercera persona. Pero recordemos que esta cesión o esta transmisión propiamente dicha de la obligación no la puede realizar el deudor de forma voluntaria.
debe tener la anuencia o el consenso de su acreedor para poder transmitir esta obligación. Esto tiene una teoría y tiene que ver con que el acreedor conoce la solvencia patrimonial de su deudor y, digamos, la seguridad jurídica que brinda esta situación no puede ser violentada, ya que muchos deudores escaparían entonces a sus obligaciones cediendo y transmitiendo sus deudas a terceras personas. Y esto pudiese ser pues un círculo vicioso. Entonces vemos pues que la transmisión pasiva no la puede realizar el deudor sin el consentimiento expreso de su acreedor. Incluso con el consentimiento del tercero no pudiese hacerlo si no está el consentimiento de su acreedor. Tenemos la transmisión activa o la cesión de crédito propiamente dicha. La cesión de crédito es la posición en la que se encuentra una persona frente a una relación jurídica como acreedor de un derecho de crédito frente a su deudor. Y este puede transmitir su derecho de crédito a una tercera persona sin el consentimiento de su deudor. Esto sí se puede hacer. A la inversa, el deudor no puede ceder sus derechos, su obligación a una tercera persona sin el consentimiento de su acreedor. Sin embargo, el acreedor pudiese ceder el derecho frente a una tercera persona. Los elementos de la cesión de crédito. Tenemos tres elementos que nos brinda la cátedra, y es el elemento subjetivo, el elemento objetivo y un elemento formal. El elemento formal es la voluntad de las partes para la cesión de las obligaciones. Recordemos que la transmisión de obligaciones y la cesión de crédito es un contrato consensual. Por lo tanto, para que se perfeccione el contrato, solamente se necesita la voluntad de las partes. Es un contrato consensual. El elemento objetivo tiene que ver pues con el derecho de crédito cedido. Es el objeto mismo del contrato de cesión. Es el derecho de crédito que se cede. Y los elementos subjetivos de la cesión son los sujetos que componen la relación de obligación. Estos sujetos son los sujetos activos, el sujeto pasivo y el tercero que adquiere la obligación o adquiere el derecho de crédito, es decir, el acreedor, el deudor y la tercera persona que adquiere un derecho de crédito o un derecho o una obligación. Vemos pues entonces que esa es la teoría de la transmisión de las obligaciones, que tiene que ver con modificar los sujetos que originalmente eran los titulares del crédito y de la obligación, y esta modificación implica nuevas personas en esta relación con las mismas prerrogativas, los mismos beneficios, las mismas excepciones y los mismos derechos que las originalmente establecidas en esa obligación. Las clases de transmisión hemos dicho que tiene que ver por actos entre vivos o actos mortis causas, y tenemos también pues que la transmisión se dice que es pasiva cuando la realiza el deudor y que es activa cuando la realiza el acreedor. Una característica de la cesión de crédito, también dijimos, de la transmisión pasiva, tiene que ver con que no la puede realizar de forma voluntaria el deudor sin el consentimiento expreso de su acreedor. Que existen algunos derechos y algunos, algunos derechos que no pueden ser transmitidos por normas de orden público y porque son derechos personalísimos que no pueden ser ni cedidos ni transmitidos, y por cuestiones de norma de orden público no pueden ser modificados, transmitidos ni de una u otra forma relajados por la voluntad de las partes. Y tenemos que la transmisión es activa cuando la realiza el sujeto que tiene un derecho de crédito frente a su acreedor. Esto es pues la institución de
la transmisión de obligaciones.